Oli, ¿sabías que Japón tuvo su propio año cero, que cambió por completo su historia moderna? O que en Italia los autos no solo se conducen, sino que se consideran verdaderas obras de arte sobre ruedas. Bueno, hoy vamos a recorrer juntos 6 países llenos de curiosidades que marcaron al mundo. Algunos transformaron su cultura, otros su tecnología, y varios te van a dejar con la boca abierta. Así que ponte cómodo, porque lo que vas a descubrir hoy te hará ver el planeta con otros ojos. Yo soy Azariel. Y yo soy Kunilari, y esto es los datos curiosos de 6 países que cambiaron al mundo. ¿Sabías que Italia fue quien inventó el concepto de comida popular global? Sí, así como lo oyes. La pizza y la pasta no solo son símbolos italianos, son los platos más consumidos del planeta. Pero espera, hay una historia detrás. Todo comenzó en Nápoles, cuando un chef decidió crear una pizza especial en honor a la reina Margarita de Saboya. Usó los colores de la bandera de Italia, rojo del tomate, blanco de la mozzarella y verde de la albahaca. Así nació la famosa pizza Margarita. Lo que nadie imaginaba es que ese sencillo gesto iba a cambiar la historia de la comida para siempre, porque fue ahí cuando Italia sin querer inventó algo enorme, la gastronomía global. Una idea simple pero poderosa, comida sabrosa, fácil de compartir y amada por todos, sin importar el país. Hoy desde Nueva York hasta Tokio, la pizza y la pasta son sinónimo de felicidad. Y todo comenzó en Nápoles con una reina, un chef y 3 colores que conquistaron el mundo. Pero Italia no solo conquistó el mundo con su comida, también lo hizo con su arte. El Renacimiento nació en Italia y literalmente cambió el mundo para siempre. Sí, todo comenzó en una ciudad que parecía salida de un cuento, Florencia. Allí, entre artistas, científicos y soñadores, nació una idea revolucionaria. Hasta ese momento casi todo giraba en torno a la religión y lo divino, pero llegaron mentes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Galileo Galilei, que pusieron al ser humano en el centro del universo, dejando atrás siglos de pensamiento medieval. Y así empezó una de las etapas más brillantes de la historia. Gracias a ellos el arte se volvió más real, la ciencia más curiosa y la imaginación infinita. Dato curioso, sin el Renacimiento italiano probablemente hoy no existirían los museos modernos, ni siquiera la idea de creatividad individual como la entendemos ahora. Sí, esa libertad de crear algo único y tuyo viene de esa época. El Renacimiento no fue solo un movimiento, fue una forma nueva de ver el mundo. Y todo comenzó en Italia, con personas que se atrevieron a imaginar lo imposible. Y ya que estamos hablando de Italia, también tenemos que hablar de velocidad, elegancia y diseño. Italia convirtió los autos en verdaderas obras de arte sobre ruedas. Los italianos no solo fabricaron autos, crearon leyendas. Piensa en nombres como Ferrari, Lamborghini o Maserati. Cada uno de ellos no solo representa velocidad, sino pasión, diseño y estilo. En Italia un auto no es solo un medio de transporte, es una expresión de belleza y poder. Por eso el diseño automotriz allá se trata como si fuera arte. Dato curioso, algunos coches italianos se exhiben en museos de arte contemporáneo, porque cuando ves un Ferrari o un Alfa Romeo clásico, no solo estás viendo un motor rugiendo, estás viendo décadas de creatividad, tradición y una obsesión casi artística por los detalles. Y lo mejor es que esa influencia se siente en todo el mundo. Hoy decir Italian Design es hablar de elegancia, velocidad y pura pasión. Pero ahora pasamos de lo mediterráneo y nos vamos directo a África, a un lugar donde alguna vez fue conocido como las Islas de Chocolate. ¿Sabías que hubo un momento en la historia en que Santo Tomé y Príncipe fue conocido como las Islas del Chocolate? Pues sí, estas pequeñas islas africanas llegaron a producir más cacao que casi todo el resto del mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante su época dorada, las rosas, grandes plantaciones, cubrían gran parte del territorio y su cacao era tan codiciado que llegaba directamente a las chocolaterías más exclusivas de Europa. Pero esa dulzura tenía un lado amargo. Miles de trabajadores enfrentaban condiciones muy duras en un sistema de explotación que hoy se considera una de las páginas más difíciles de su historia. Con el paso del tiempo, la producción cayó, pero el legado del cacao siguió vivo. Hoy, muchos productores locales están reviviendo ese pasado, apostando por el cacao orgánico, artesanal y de comercio justo, para devolverle a Santo Tomé y Príncipe su título de las Islas del Chocolate.
pero su historia va muchísimo más atrás, al inicio del sistema colonial. El papel de Santo Tomé en el sistema colonial, pocas personas lo saben, pero Santo Tomé y Príncipe fue el punto de partida de un sistema que cambiaría la historia del mundo. Cuando los portugueses llegaron en los siglos XV y XVI, convirtieron estas islas en laboratorios del colonialismo moderno. Aquí instalaron los primeros ingenios, grandes plantaciones de azúcar, y trajeron mano de obra esclava africana para trabajarlas. Esto suena duro, y lo fue. Santo Tomé llegó a ser uno de los mayores productores de azúcar de África, pero también uno de los primeros lugares donde se desarrolló el modelo de plantación esclavista, que luego se extendería por América y el Caribe. Muchas de las estructuras, castigos y jerarquías que después definirían el comercio transatlántico de esclavos nacieron aquí, en estas pequeñas islas. Y entre tanta opresión surgió la resistencia. En 1595, un hombre llamado Amador lideró una rebelión de esclavos que se convirtió en leyenda. Hoy, Amador es un héroe nacional, símbolo de lucha y libertad frente al sistema colonial. Pero además de su historia, Santo Tomé y Príncipe guarda una riqueza natural única. Santo Tomé y Príncipe no es solo uno de los países más pequeños del mundo, sino también es uno de los más biodiversos del planeta. Sí, estas islas son un verdadero laboratorio natural, lleno de especies que no existen en ningún otro lugar. Aquí puedes encontrar aves únicas, selvas tropicales intactas y ecosistemas tan puros que parecen sacados de otra era. De hecho, la isla de Príncipe es tan especial que fue declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO. Eso significa que todo su territorio, desde las montañas hasta el mar, está protegido. Y aunque es un país pequeño, su impacto es enorme. Científicos de todo el mundo vienen aquí para estudiar su biodiversidad. Y cada vez más viajeros buscan en Santo Tomé y Príncipe una experiencia de ecoturismo auténtico y sostenible, lejos del ruido, pero cerca de la naturaleza. Es un planeta que lucha por cuidar su equilibrio. Estas islas demuestran que no hace falta ser grande para tener una huella inmensa. Pero ahora es momento de pasar de África hacia tierras más frías, como lo es el país de los bosques infinitos, el hielo y el hockey. ¿Sabías que Canadá fue el tercer país del mundo en lanzar su propio satélite? Antes que muchas potencias europeas, Canadá ya estaba mirando hacia las estrellas. En 1962, el país lanzó el Alouette 1, un satélite completamente diseñado por ingenieros canadienses, y lo más impresionante, iba a durar un año, pero funcionó más de una década. Ese pequeño satélite fue un hito. No solo colocó a Canadá en el mapa del espacio, sino que abrió el camino hacia una nueva era tecnológica. Gracias a ese logro, Canadá desarrolló una reputación única en el mundo de la ingeniería espacial. ¿Te suena el Canadarm? Ese enorme brazo robótico usado en los transbordadores espaciales y en la Estación Espacial Internacional. También fue creado por Canadá. Sí, mientras muchos pensaban en nieve y hockey, Canadá ya estaba conquistando el espacio exterior. De un satélite llamado Alouette a robots en el espacio, Canadá demostró que la innovación no tiene fronteras, ni siquiera gravedad cero. Ahora bien, ya que estamos hablando de orgullo nacional, hay algo que los canadienses llevan en el corazón. En Canadá el hockey no es solo un deporte. Allá no se trata de solo meter goles, se trata de quién eres como país. El hockey está en todas partes, en las escuelas, en los parques congelados, ya está en los corazones de los canadienses. Es más que una competencia, es una pasión colectiva que une generaciones. Pero todo se volvió legendario en 1972, durante la famosa Summit Series. Canadá contra la Unión Soviética. Era la Guerra Fría, y ese enfrentamiento no solo fue deportivo, fue una batalla simbólica entre dos mundos. Cada gol, cada jugada se vivía como si el destino del país estuviera en juego. Y cuando Canadá ganó, no solo fue una victoria en la pista, fue un grito nacional de orgullo. Esa serie fue tan importante que marcó un antes y un después en la historia del hockey. Desde entonces, Canadá es visto como la cuna mundial del hockey. Y si algo también define a Canadá, es su conexión con la naturaleza. Canadá protege el 9% de todos los bosques del planeta. 1 de cada 10 árboles del mundo está en suelo canadiense. Y no hablamos de cualquier bosque.
Canadá tiene más de 347 millones de hectáreas cubiertas de árboles, ríos y vida salvaje. Un territorio tan vasto que parece infinito. Pero aquí viene lo increíble, no solo los conservan, los cuidan con ciencia y estrategia. El país es líder mundial en gestión forestal sostenible, lo que significa que protege sus bosques mientras aprovecha sus recursos sin destruirlos. Gracias a estas políticas, Canadá ha influido en leyes ambientales de todo el mundo. Su modelo de conservación inspiró programas ecológicos en Europa, Asia y América Latina. Estos bosques no solo son un símbolo nacional, sino que actúan como uno de los grandes pulmones verdes del planeta. Y ahora, de los fríos del norte, saltamos a un destino que parece sacado de otro planeta. ¿Sabías que Islandia es como el laboratorio natural más impresionante del planeta Tierra? Y no es una metáfora. Islandia está justo sobre la unión de dos placas tectónicas, la de América y la de Europa. Eso significa que Islandia literalmente puede caminar entre dos continentes al mismo tiempo, un pie en América y otro en Europa. Pero lo más impresionante está bajo tus pies. El país está lleno de volcanes, geysers y fuentes termales que parecen sacadas de otro mundo. Y cuando uno de esos gigantes despierta, el planeta entero lo siente. En 2010, la erupción del volcán Eyjafjallajökull, ese mismo que casi nadie puede pronunciar, lanzó una nube de cenizas tan enorme que paralizó el tráfico aéreo, miles de vuelos cancelados y millones de personas atrapadas por un solo volcán. Pero no todo fue caos. Gracias a eso, los científicos pudieron estudiar cómo las cenizas volcánicas afectan el clima global. En otras palabras, la naturaleza islandesa puede detener el mundo entero y enseñarnos al mismo tiempo. Y bueno, si eso no te parece suficiente, espera a conocer su historia y su energía. Islandia guarda uno de los mayores tesoros literarios de toda Europa. Hace más de 700 años atrás, los islandeses escribieron las famosas sagas islandesas, historias que cuentan las hazañas de vikingos, exploradores y héroes que realmente existieron. Pero no eran simples cuentos, eran como los primeros libros de historias del continente europeo. Ahí quedó registrada la vida, las batallas y hasta los dramas familiares de los antiguos nórdicos. Y lo más impresionante es que esas sagas escritas en pergamino a mano sobrevivieron siglos enteros de hielo, guerras y tiempo. Muchas de las historias que hoy amamos, desde El Señor de los Anillos hasta series como Vikingos, se inspiran directamente en estas antiguas narraciones. Islandia no solo escribió su pasado, sino que inspiró al futuro de la fantasía moderna. Demostró que la palabra escrita puede preservar toda una cultura, incluso cuando el viento y el mar borran todo lo demás. Islandia no solo conserva su historia, también vive en el futuro energético que el resto del mundo sueña alcanzar. Gracias a sus volcanes activos, fuentes termales y cascadas gigantes, Islandia produce prácticamente el 100% de su electricidad y calefacción con energía renovable. Nada de petróleo, nada de carbón, solo tierra, agua y fuego natural. El secreto está en su energía geotérmica, que aprovecha el calor del subsuelo volcánico para calentar casas, escuelas y hasta piscinas, y su hidroenergía, que usa el poder de los ríos y glaciares para generar electricidad limpia. Este modelo islandés ha inspirado a decenas de países a seguir su ejemplo. De hecho, expertos dicen que Islandia ya vive en el futuro energético que el resto del mundo todavía está soñando alcanzar. Es como si la naturaleza misma fuera su planta eléctrica, funcionando las 24 horas sin contaminar. Todo esto nació de aprender a convivir con su entorno, no a dominarlo. Ahora bien, trasladándonos hacia un lugar más pequeño, pero con una historia inmensa, tenemos a Kiribati. ¿Te imaginas que todo un país está desapareciendo bajo el mar? Esto no es solo una historia de ciencia ficción, es la realidad de Kiribati. Kiribati es una pequeña nación en medio del Océano Pacífico, formada por atolones e islas tan bajas que la mayoría no superan los 2 metros sobre el nivel del mar, y eso la convierte en uno de los países más vulnerables del planeta frente al cambio climático. Ya hay islas que están desapareciendo completamente. En 1999, 2 islones fueron tragados por el océano, y aldeas enteras como Tembunginako tuvieron que abandonar sus hogares porque las inundaciones y la erosión destruyeron todo, casas, cultivos, incluso el agua potable. Pero allí viene lo impresionante.
El gobierno de Kiribati no se rindió. Crearon una política llamada Migration with Dignity, o migración con dignidad. La idea es preparar a su gente para, si llega el momento, tener que dejar su país, pero hacerlo con respeto, dignidad y esperanza. Lo que hoy vive Kiribati podría ser el futuro de muchas otras comunidades costeras en el mundo. Su historia no es solo una tragedia, es una advertencia global. Kiribati lucha cada día para no desaparecer y nos recuerda que el cambio climático ya no es un problema del futuro, es algo que está pasando ahora mismo. Pero sus desafíos ambientales también revelan una riqueza natural impresionante. Kiribati no es solo un país rodeado por el mar, es un país hecho de mar. Su zona económica exclusiva es gigantesca, una de las más grandes del Pacífico, repleta de vida marina y recursos naturales valiosísimos. El pescado, los arrecifes de coral, los cocos y el pantano no solo son productos, son partes del alma del país. Forman su cultura, su economía y hasta su alimentación diaria. Pero ese paraíso está en riesgo. Los corales que protegen las costas y dan vida a miles de especies están muriendo poco a poco. El blanqueamiento y acidificación del océano, la contaminación y el aumento del nivel del mar están destruyendo los arrecifes. Y cuando los arrecifes mueren, no solo se pierde biodiversidad, se pierde la protección natural contra las tormentas, los ingresos de la pesca y un pedazo del futuro de todo un pueblo. Kiribati simboliza mucho más que el cambio climático. Es un reflejo del costo real que paga la naturaleza cuando el equilibrio se rompe. Y pese a todo, su gente no se rinde. Kiribati no solo está luchando contra el cambio climático, también está luchando por preservar quiénes son. A pesar de las amenazas del mar y la pérdida de territorio, los habitantes de Kiribati, los Ikiribati, se niegan que su cultura desaparezca con las olas. Uno de los símbolos más poderosos es Teumanibon, el Museo Cultural de Kiribati. Allí se guardan artefactos, historias y tradiciones que mantienen viva la memoria de todo un pueblo. Y no solo eso, es el escenario internacional. Kiribati se ha convertido en la voz del Pacífico, en la lucha contra el cambio climático. Líderes como Anote Tong han hablado frente al mundo exigiendo acción y justicia ambiental. De hecho, el documental Anote's Art muestra cómo su historia trasciende fronteras y toca corazones en todo el planeta. En casa, la resistencia se ve en acciones cotidianas, muros costeros construidos con técnicas tradicionales, nuevas formas de cultivar y el uso de saberes ancestrales para conservar agua y alimentos. Kiribati ya no es solo una víctima del cambio climático, es un símbolo de resistencia cultural. Demuestra que el espíritu humano puede mantenerse firme, incluso cuando la tierra bajo sus pies empieza a desaparecer. Kiribati nos enseña algo poderoso, que proteger el planeta también significa proteger las culturas que le dan vida. Ahora, por otro lado, dejando el Pacífico, nos encontramos con... ¿Sabías que Japón tuvo su propio botón de reinicio histórico? Pues sí, literalmente el famoso año cero del Japón moderno comenzó en 1868, con la restauración Meiji. En ese momento, el emperador Meiji recuperó el poder y decidió que su país no se quedaría atrás. Japón pasó de ser una nación feudal y cerrada al mundo a convertirse en una potencia industrial y militar moderna en menos de 50 años. Imagina ese cambio, samuráis y kimonos coexistiendo con trenes de vapor y fábricas humeantes. Pero lo más impresionante fue cómo lo hicieron. Adoptaron la tecnología occidental a una velocidad de récord. Máquinas, ciencia, educación moderna, pero sin perder su identidad. Mientras que en Europa se usaban trajes y fábricas, Japón decía, vale, lo tomaremos, pero a nuestro estilo. Y así comenzó. Por eso, este año cero hace única a la era Meiji. Fue una revolución total, pero en modo turbo. Un ejemplo de cómo un país puede transformarse por completo sin dejar de ser el mismo. Saben, el sushi moderno no nació como un lujo, sino como una comida rápida y callejera. Sí, el sushi que hoy vemos en restaurantes elegantes empezó en el siglo XIX, en Tokio, como el fast food del Japón antiguo. Imagina las calles de Edo, vendedores ambulantes, gente apurada y un plato sencillo pero ingenioso. Tomaban pescado fresco, lo colocaban encima del arroz avinagrado y listo. El vinagre ayudaba a conservar el pescado por más tiempo, así que era práctico, barato y sabroso. En lugar de un lujo de restaurante, era la comida que los trabajadores comían de pie al paso, algo así como los tacos o las hamburguesas de Japón para esa época.
Y lo más curioso es que con el tiempo este plato humilde se transformó en un símbolo de elegancia y arte culinaria. El sushi pasó de las calles de Edo a las mesas más exclusivas del mundo. Cuando hablamos de Japón, tenemos que resaltar que literalmente está conquistando el mundo con ternura. Sí, lo que conocemos como la cultura kawaii, esa estética adorable, colorida y dulce, empezó como algo pequeño y terminó siendo una potencia cultural global. Todo comenzó en los años 70, cuando los jóvenes japoneses empezaron a usar una escritura más redondeada, infantil, acompañada de dibujos y accesorios tiernos. Esto era una forma de expresión, una manera de decir: quiero ser libre, quiero ser yo, sin reglas. Y bueno, de allí surgió un movimiento que inspiró personajes como Hello Kitty, Pokémon, Sailor Moon y muchos más. Japón convirtió la ternura en identidad, en arte y en estrategia. El propio gobierno japonés usa personajes kawaii para promover turismo, productos y hasta diplomacia. Eso se llama soft power o poder blando, conquistar corazones en lugar de territorios. Y así terminamos este recorrido por algunos de los rincones más fascinantes del planeta. Desde la historia turbo de Japón, las tierras que luchan por sobrevivir en Kiribati, hasta pasando por la naturaleza poderosa de Islandia y la biodiversidad mágica de Santo Tomé y Príncipe. Cada país tiene una historia que simplemente te deja sin palabras. Exacto. Cada dato nos recuerda que el mundo está lleno de culturas increíbles, de personas que resisten, crean y transforman su entorno. Y lo mejor, todavía hay miles de historias más por descubrir. Y bueno, si te gustó este viaje, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de los próximos videos. Déjanos en los comentarios cuál de estos países te sorprendió más. Nos vemos en un próximo video.